2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos en Colombia. Estos son los hechos. La Corte Constitucional tumbó el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y licor en parques y otros sitios públicos por considerar que este viola el libre derecho a la personalidad. La decisión dejaría sin piso el decreto presidencial que autorizaba el decomiso de las dosis mínima en espacios abiertos. Si se expidieron con base en estas normas, pues ellos seguramente revisarán si el fundamento de derecho, como dice el Código Contencioso Administrativo, aún se mantiene. ¿Qué significa que las autoridades en el país ya no puedan multar y sancionar a personas que consuman sustancias psicoactivas o licor en espacios públicos? ¿Es inconstitucional esta prohibición, como afirma el Alto Tribunal de la República? ¿El fallo estimula el consumo de sustancias prohibidas psicoactivas? ¿Que los ciudadanos consuman alcohol y drogas en espacios abiertos implica o no un riesgo para la convivencia ciudadana? ¿Esta decisión fomenta el microtráfico en el país? Es lo que vamos a debatir hoy aquí en Zoom a la Noticia. De esta manera comenzamos. Sean todos bienvenidos. Crece el debate tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó las normas del Código de Policía que prohibían a los ciudadanos consumir alcohol y drogas en el espacio público. Amparándose en la Constitución colombiana, el Alto Tribunal aseguró que esa prohibición impuesta por el Legislativo no era razonable porque va en contra, según ellos, del libre desarrollo de la personalidad. Para la Corte Constitucional, el artículo del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y licor en parques y sitios públicos iba en contravía del libre desarrollo de la personalidad. El espacio público, ¿qué tiene que ver con el consumo? Para preservar el espacio público, ¿qué tiene que ver el consumo? Eso significa que la norma está interviniendo en tu decisión libre de consumir o no. Según los magistrados, las alteraciones que se puedan presentar en sitios públicos tras el consumo de alcohol u otras sustancias pueden ser controladas por las autoridades, pero sin restringir los derechos de los ciudadanos. Si de pronto alguno con una sola cerveza se descontrola, pues la policía puede intervenir no porque haya consumido cerveza, sino porque está agrediendo a otra persona. Entonces, lo que se está protegiendo aquí realmente es que no haya alteraciones de la convivencia. Con este fallo se podría caer el decreto presidencial que permite la incautación de la dosis mínima que porten los adictos. Es muy probable que quienes expidieron esos decretos pues deban revisar si esos decretos se expidieron con base en estas normas. Carlos Bernal fue el único magistrado que se declaró en desacuerdo con el fallo. Y al considerar que la prohibición a consumir drogas y alcohol en espacios públicos vulnera el derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y el derecho al uso colectivo del espacio público, el Alto Tribunal decidió declarar inconstitucionales los artículos 33 y 140 de este Código Nacional de Policía. Esto dice cada uno. Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse. Segundo, en espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público. C. Consumir sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas no autorizadas para su consumo. Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse. Séptimo, consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general en el espacio público, excepto en las actividades autorizadas por la autoridad competente. El presidente Iván Duque reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional y dijo que el gobierno seguirá trabajando para que los espacios públicos estén libres de drogas. De manera contundente, señaló que la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Seguiremos perseverando con todo el dinamismo
para liberar los parques y los entornos escolares de nuestro país del acecho de las drogas, porque si bien algunos quieren hablar de la libre determinación de la personalidad no es la libre determinación de la drogadicción. Con este contexto, invitamos a nuestros televidentes a opinar en las cuentas que están apareciendo allí en pantalla, en redes sociales. Queremos conocer su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional que tumba la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y dosis mínima de droga en espacios públicos. Lo pueden hacer bajo la etiqueta numeral Zoom Colombia. Y para debatir este tema, saludo aquí en nuestro Centro Internacional de Noticias a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, además exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo especial. Una muy buena tarde. También nos acompaña desde Medellín Daniel Porras, demandante de la acción pública de inconstitucionalidad contra la norma del Código de Policía que prohibía el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público. Además, estudiante de Derecho, y lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al concejal Molano y a todos los televidentes. Concejal, voy a comenzar por la primera pregunta que planteamos al inicio del programa. ¿Qué significa para el país, para la sociedad colombiana, para las autoridades, que ya las autoridades no puedan decomisar la dosis mínima, no puedan actuar contra personas que, por ejemplo, están consumiendo alcohol en espacios públicos? No, es un fallo de la Corte Constitucional que falla contra Colombia y falla contra las familias colombianas en las ciudades, porque aquí este fallo de la Corte desconoce una realidad contundente. Cuando uno recorre los barrios de Bogotá, de los municipios colombianos, los parques están tomados por los jíbaros, por los consumidores. Argumenta la Corte que eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, pero es que el libre desarrollo de la personalidad y ese derecho que tienen unos pocos consumidores no puede atentar contra los derechos de los niños, que hoy no pueden ir a los parques porque están tomados por esos jíbaros. Atenta contra los derechos de los ancianos, que hoy en Bogotá son, después de que esos consumidores se convierten en delincuentes, se convierten en maltratadores, se convierten en matoneadores, no pueden pasar por allí los ancianos. Atenta contra el derecho de los deportistas, que hoy no pueden ir a un parque a hacer deporte porque está tomado por esas personas que son agresivas. Una cosa es el derecho al desarrollo libre de personalidad, pero cuando esto es lo que hemos visto en los parques de Colombia, en los parques de los municipios, el consumo se convierte en comportamientos agresivos porque esos consumidores ya no tienen voluntad y lo que hacen es agredir, transgredir la ley, pues uno realmente lo que ve es que esta decisión, como se ha visto hoy, no acata el clamor de las familias colombianas de que no haya consumo en estos sitios. Y además, quiero yo llamar una atención sobre el tema. La misma sentencia 221 del magistrado Gaviria, que permitió el consumo de la dosis mínima, señaló, y allí se contradice la Corte de esa época coleadora, que podrá el legislador válidamente, sin vulnerar el núcleo esencial de los derechos a la igualdad y las libertades conocidos por las disposiciones que serán retiradas, regular las circunstancias de lugar, modo, ejercicio temporal de actividades y otras análogas dentro de los cuales el consumo de drogas resulte inadecuado o socialmente nocivo. Esa palabra regular es prácticamente reglamentar. Claro, reglamentar. Y lo que dice ese artículo, lo que dice ese fallo, dice, y eso podrá hacerse en los códigos de policía. Y ahora esta Corte, desconociendo la realidad y en la misma sentencia previa, pues, permite el consumo que genera una debacle, que permite atentar contra la vida, transgredir la seguridad y la convivencia en los barrios, en los parques y cerca de los colegios en todas nuestras ciudades. Bien, quiero escuchar también la opinión de Daniel Porras, nos acompaña desde Medellín, también en Colombia. Daniel, ¿por qué para usted el Código de Policía en esos artículos, en ese particular, atentaba en este caso contra el libre desarrollo de la personalidad? Sí, Carlos. Nosotros ejercimos una acción académica en conjunto con el docente Alejandro Mata, que es un docente de Derecho de acá de Medellín. En conjunto con él encontramos 3 argumentos que a nuestro juicio podrían contrariar la Constitución Nacional. En este caso, el artículo 16, que habla del libre desarrollo de la personalidad en congruencia con la sentencia,
del magistrado Gaviria de 1991, de la cual se refería el concejal Molano, en la cual, si bien es cierto la afirmación que hacía el concejal, también advierte que el Estado colombiano no puede traspasar aquellos ámbitos de decisión, aquellos ámbitos de libertad, aquellos ámbitos que tiene el ciudadano colombiano en cuanto a su libre albedrío de escoger sus preferencias, de escoger cómo es su proyecto de vida, de escoger cómo es su libre desarrollo de su personalidad. Nosotros creemos que los dos artículos que demandamos contrariaban la norma y al parecer, después de un año de espera, la Corte Constitucional está de acuerdo con nosotros. Para el señor Porras, según lo entiendo, es un tema legal, constitucional, jurídico, no un tema moral. Usted se va más por el tema moral. No, pero yo creo que precisamente aquí hay un tema de sentido común. Es que, Carlos, lo que uno ve hoy en los barrios de Bogotá, y es donde los magistrados nos pueden estar a espaldas de la realidad. Cualquier barrio, vaya a un barrio, en Bogotá hay 5.000 parques, y el clamor de todos los papás, de las mamás es, por favor, no permitan el consumo. Porque es que el consumo, como lo decía la magistrada, ella decía, es que si uno está en un picnic tomando un vinito y tomando el vinito no pasa nada, no, es que en los parques está cometiéndose todo tipo de delito, a los niños los están vulnerando, porque hay un tema muy grave y es que aquí, sobre todo por la protección de los niños, y la misma Constitución colombiana establece que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los demás, entonces deberían ser prevalentes inclusive sobre el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad que se argumenta en esta demanda, porque aquí los niños no pueden ir al parque porque luego los inducen a consumir y luego los utilizan para hacer microtráfico y luego los inducen a robar. Entonces, muchas veces el consumo lo que ha generado es que ya pierden la voluntad y ahí se pierde el libre desarrollo de la personalidad. Y estos consumidores se dedican a atracar, a robar, a amedrentar, a matonear a quienes están en los parques. Ya uno no puede jugar fútbol. Entonces aquí los derechos de una minoría están atentando contra los derechos de las familias que se tienen que quedar en su casa porque ya no pueden ir al parque. Esta realmente es una decisión que debería ser revisada y básicamente tiene que uno ahora pedirle a la Corte que unifique las sentencias, porque si la misma sentencia del magistrado Gaviria señalaba que el legislador podía regular horarios, consumos, sitios del consumo, pues porque esta sentencia ahora quita esa posibilidad, cuando la misma Corte Constitucional había señalado que lo podía hacer a través del Código de Policía, que era lo que estaba establecido en el Código de Policía, que se demoró desde 1971 hasta hace un par de años a actualizar. Y uno de los temas fundamentales que reclamaban los ciudadanos es que se regulara el consumo en parques y en colegios. Fíjese, concejal, y le voy a pedir a producción que me vaya listando por allí el comentario que hizo en este caso la representante de la Corte cuando se le preguntó precisamente por el tema que usted toca, el riesgo que corren los hijos, los niños, los adolescentes. A producción, por favor, que me vaya ayudando con Z52. Vamos a escuchar porque precisamente al presidente de la Corte se le preguntó precisamente por eso. En entrevista con la radio colombiana, también de la casa de RCN, la FM, la presidenta de la Corte Constitucional habló sobre el derecho al consumo de licor y dosis mínima en espacios públicos. Gloria Estela Ortiz fue cuestionada sobre qué pasaría si sus hijos vieran a alguien consumiendo alguna de estas sustancias en un espacio público. Al respecto, la magistrada aseguró que tiene una hija bien educada, que sabe que es dañino y que no. Escuchen. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo una. ¿Se siente tranquila con esta decisión que ha tomado la Corte Constitucional si su hija está en un entorno donde hay consumidores de droga o donde hay consumidores de alcohol? Tengo una ventaja, que yo eduqué a mi hija con la convicción total de que eso hace mucho daño. Tengo la enorme ventaja de que ella ha visto que eso hace tanto daño que acaba vidas. Ni siquiera fuma cigarrillo, porque es plenamente, es más, es mucho más sana en términos incluso de alimentación que yo. Señor Daniel Porras, en Medellín, ¿cuántos niños en Colombia cuentan con esa gran educación que dice la presidenta de la Corte Constitucional? Cuenta su hija, por ejemplo, para determinar qué es peligroso y qué no. Frente a la educación de
la hija de la magistrada me parece que es un tema que es complicado abordar, al menos desde el tema que queremos abordar nosotros, que es un tema académico. Lo que sí puedo decir es que me parece que se ha tergiversado un poco la discusión al respecto. Parece que algunos sectores pensaran que lo que nosotros quisimos con la demanda es permitir que los menores de edad consumieran sustancias psicoactivas y que consumieran bebidas alcohólicas, como si a nosotros no nos importara el consumo de los menores. O sea, y es un argumento muy interesante, un poco perturbador me parece el de algunos sectores, porque nadie va en sus 5 cabales a decir que quiere que los menores de edad consuman sustancias estupefacientes. Nosotros no queremos eso. De hecho, lo que nosotros pedimos es la constitucionalidad condicionada de esa norma, en tanto la Corte Constitucional ordene a las entidades territoriales que dentro de su autonomía democrática regule el ordenamiento de su territorio, pero que no lo regule excluyendo, que no lo regule de manera que coloque sanciones extremadas como las que estábamos viendo, que parece que no tienen ninguna significancia, por lo que escuché decir ahora al concejal Molano, que decía que los parques están llenos de peligrosidades para las familias. Yo creería que si un código de policía está emitido hace 3 años y hay un decreto presidencial que regula todas estas cosas y aún sigue viéndose estos problemas de jíbaros y de consumos en los parques, algo mal está sucediendo en la norma. Este código de policía ha sido demandado 150 veces. Es un código que tiene unas deficiencias estructurales desde sus debates en el Congreso de la República. Entonces, yo en parte estoy de acuerdo con la magistrada. Yo creo que la educación es una educación que empieza por casa. Infortunadamente hay un consumo de menores de edad, hay un consumo alto de estupefacientes en los colegios, pero nosotros creemos, y no solamente nosotros, el Ministerio de Salud y varias entidades como la OMS, creemos que debe ser un tema que debe tratarse desde el punto de vista de la salud pública y no desde el punto de vista policivo y sancionatorio. Ahora, concejal, no es menos cierto que no porque la Corte haya tumbado estos artículos, se dice que finalmente va a ser uno solo del Código de Policía, quien comete un delito no vaya a ser juzgado, no vaya a ser procesado, no vaya a ser judicializado, porque una persona bajo los efectos de la droga o del alcohol, si comete un delito, va a pagar ante la justicia. Sí, pero aquí para cuestionar lo que ha sido señalado por el demandante de la norma, aquí lo que se ha demandado es 2 artículos que prohibían el consumo de droga y trago en espacios públicos que son parques y ahora al frente de los colegios. Aquí lo que no hay concepción es de realidad. Los que están consumiendo droga y trago no son unos santos. No es como decía un alcalde hoy, un poeta que se está fumando un porro inspirándose, no, es que esto generó en comportamientos agresivos y esos comportamientos agresivos afectan la vida y la tranquilidad y los derechos de los demás. Entonces, los derechos de una minoría por consumir, que se traducen en comportamientos agresivos, no pueden afectar los derechos de la mayoría, primero. Segundo, señala el demandante, acaba de señalar el doctor Porras que el código no ha funcionado. 500,000 contravenciones fueron colocadas con respecto a esta situación. Entonces diría, no está funcionando. Y si uno se hace la pregunta al contrario, ¿cuánta gente dejó de ir a consumir en estos 3 años que no fueron sancionados porque de alguna forma la norma les mandaba una señal y no querían exponerse también? O sea, es un tema más grave. Uno no puede decir que porque hubo 500,000 no hubo tal vez otras 500,000 que ni siquiera fueron porque no quisieron exponerse. Uno tiene que ver también los efectos de la norma en cómo hizo una disminución de la decisión de ellos de ir a consumir en parques. Y lo tercero que aquí es, en este caso, muy grave, es una realidad contundente frente a lo que uno puede ver, por ejemplo, en el caso de los niños. En solo Bogotá, que es el que yo más conozco, he caminado a los barrios. Esta mañana me llamaba una mamá y me decía, oye, esto no me parece justo, porque las leyes deben reflejar lo que queremos nosotros como padres. Yo me le he pasado en mi casa educando a mis hijos, diciéndoles, no tomes, no fumes, no lo hago, pero tranquila, sal al parque, que allá sí la gente fuma y toma, y entonces el ejemplo de la familia y lo que está buscando crear en valores, pues no se ve reflejado en los parques y los colegios, con un agravante fundamental, y yo vuelvo a defender aquí los derechos de los niños. En Bogotá, 6,000 jóvenes el año pasado entraron al sistema de responsabilidad penal adolescente. ¿Qué quiere decir? Que cometieron un delito antes de los 18 años.
el 80% de ellos son consumidores de droga. Y el delito por el cual fueron tipificados es por tráfico, y por porte y por hurto. Entonces eso quiere decir, hay una relación de las drogas con este microtráfico que se tomó en nuestras ciudades, que sucede en los parques. Carlos, usted vaya a los parques de Bogotá, hay una cantidad de tenis colgados en las cuerdas de la luz. Esos tenis colgados le están diciendo los jíbaros y los grupos a la gente, este es mi sitio, aquí vendo yo. ¿Y quién se acerca allá? Nadie. Eso no es justo, no puede ser que una minoría esté hoy haciendo que la mayoría se tenga que quedar en su casa y le entreguemos los parques y los sitios de espacio público. Quedan muchas preguntas sobre la mesa, por ejemplo, ¿qué puede esperar la sociedad colombiana tras que se formalice como tal este fallo de la Corte Constitucional? Y, por supuesto, ¿qué tiene que hacer el Estado colombiano, las autoridades para combatir el microtráfico, que ha sido el compromiso en este caso del presidente de Colombia, Iván Duque? La mayoría de las autoridades locales en Colombia creen que la decisión de la Corte Constitucional de permitir el consumo de alcohol y drogas en las calles es contraproducente. Estas son las opiniones de los alcaldes de las principales ciudades de Colombia. Esa decisión facilita la actividad de los delincuentes. Deben estar felices, van a hacer fiesta por cuenta de la sentencia de la Corte los mafiosos vendedores de droga esta noche, porque obviamente eso les facilita toda la distribución de droga en parques y demás. Y yo no puedo creer que uno le tenga que decir a un hijo de uno, o a un hijo de un vecino, o a un niño colombiano, que tiene que jugar en un parque mientras alguien desarrolla su libre personalidad, como lo han denominado. A mí me parece increíble. Me parece realmente triste y me duele. Y yo creo que eso es un reversazo que yo como presidente de Asocapitales y como alcalde de Cali le pido encarecidamente a todos los amigos de la Corte que por favor reversen esta situación. Esto no puede permitirse en Colombia, esto es un reversazo para nosotros muy grande. Digamos que no hay una relación necesariamente probada entre reprimir y solucionar el problema de fondo. La pregunta va para los dos, mis invitados del día de hoy, pero voy a comenzar con Daniel Porras. Es el demandante de esta acción de inconstitucionalidad contra estos artículos del Código de Policía de Colombia. ¿No cree usted o considera usted en este caso que este fallo de la Corte Constitucional de alguna manera va a terminar promoviendo, al final de la historia, promoviendo el consumo de drogas? Hay dos aspectos importantes de la pregunta que me parece importante abordar. Sí, el primero es, ¿cuál fallo? Porque nosotros no hemos tenido acceso a la sentencia de la Corte Constitucional. Nosotros tuvimos acceso, igual que los medios de comunicación, y me imagino que ustedes, a una rueda de prensa y a un sentido de fallo. Nosotros no tenemos en la mano la sentencia, nosotros supimos que la sentencia eventualmente es favorable para nosotros, pero nosotros no tenemos alcance a la sentencia. Y si no tenemos alcance a leer una sentencia, analizarla, muy difícilmente podemos entrar a predecir o a intentar jugar con adivinar qué pueden ser las consecuencias de una sentencia que no conozco. Concejal. Puede que no conozcamos el fallo en su totalidad, pero ya se pero advirtió el sentido de el la tendencia concentrado, lo sí. advirtió básicamente. Advirtió que eran dos artículos, uno que relacionaba a los comportamientos prohibidos en espacio público y a otros comportamientos que afectaban la integridad del espacio público. La discusión del Código de Policía en Colombia se aplazó por más de 40 años. El último Código de Policía estaba de 1971 y pues duramos 40 años para actualizarlo. Uno de los temas más discutidos en toda la socialización por parte del Congreso de la República en las discusiones que se dieron públicas fue este tema. Hoy no hay papá o mamá que no le diga a uno, por favor, sáquenos esta mal de los parques. No hay un abuelito que le diga a uno, no quiero estar metido en la humareda de estos consumidores en el parque. Yo tengo derecho a estar en el parque y no respirar el humo que ellos emiten pues, en el parque. Entonces, pues aquí la verdad es que sí hay un problema real de afectación del libre desarrollo de la personalidad a otros derechos, a la vida, a la tranquilidad y a la convivencia de los ciudadanos que no quieren consumir. Primero. Segundo tema,
Este fallo desconoce una realidad que pasó después del tema de la dosis mínima y es el microtráfico. Colombia pasó de ser un país productor a un país consumidor, consumidor de marihuana, de cocaína y en los barrios populares de nuestra ciudad. Todos los derivados más peligrosos. Claro, los más peligrosos. Entonces, pues, y el escenario donde se está dando ese debate son los parques. Entonces, es un Estado y unas familias que perdimos los parques a merced de este vicio que deteriora las condiciones de salud de nuestros jóvenes. Entonces, pues por eso usted ve la reacción. Entonces, es una reacción de alcaldes, de papás, de mamás, de nosotros los políticos que hemos estado en ese proceso, porque pareciera que los magistrados desconocen una realidad que hoy es dramática y que pone en riesgo a toda una generación de jóvenes en nuestras ciudades y municipios. Yo siento, señor Porras, que a usted le preocupaba más el tema técnico, jurídico, de posibles libertades, que no le preocupaba precisamente el tema del consumo de drogas o alcohol. ¿Dónde veía usted realmente el peligro como conocedor de la materia jurídica? ¿Me repite la pregunta de cómo veo yo el peligro? No, yo siento que para usted el tema no era la droga o el alcohol, sino el posible bloqueo, en este caso a libertades de los ciudadanos. ¿Dónde veía usted el peligro más allá de la droga y el alcohol? Evidentemente nosotros tenemos un reconocimiento del Código de Policía, de esta sentencia y de nuestra demanda desde un carácter académico. Esta demanda surgió de un ambiente académico universitario, no de un ambiente político, y eso hay que dejarlo claro. Nosotros, y yo creo que la Corte Constitucional, tampoco estamos en un ánimo de que esto sea una medida popular, porque no siempre las medidas judiciales son populares. Por eso entiendo el descontento de los alcaldes, de varios alcaldes del país, entiendo, del alcalde de Medellín, del alcalde de Bogotá, de Cali, del alcalde de Barranquilla. Entiendo bastante el descontento de padres de familia, incluso del doctor Molano. Pero yo quisiera ceñirme primero a la sentencia de la Corte, a ver realmente qué es lo que ella dice. En segundo plano, decir que no fue invención de nosotros, ni incluir en el artículo, en la Constitución Nacional, el artículo 16 del libre desarrollo de la personalidad. Nosotros no hicimos tampoco la sentencia de Carlos Gaviria de 1991, ni todas las sentencias que le han dado desarrollo a esta jurisprudencia. Nosotros nos podemos describir como personas académicas que revisamos la norma desde la teoría, la jurisprudencia, y de ahí para adelante ejercimos una acción constitucional que está abierta para cualquier ciudadano de este país que quiera ejercerla, que me parece que es uno de los logros importantes de la Constitución del 91, para defender la Constitución. Y exactamente eso es lo que hacemos en este momento, y realmente eso es lo que al parecer va a decidir, o decidió ya la Corte Constitucional. Nosotros no somos el constituyente primario, que se supone que es la voz mayor en este país, quien fue el que realizó la Constitución del 91, y nuestra defensa en este caso, repito, no es de ámbito político, sino de ámbito jurídico. Ahora, concejal Molano, cuando el presidente Iván Duque dice, bien, respetamos la decisión de la Corte, de la Alta Corte, pero el gobierno va a seguir procurando la lucha contra el microtráfico de droga en todo el país, ¿pudiera más adelante el presidente incurrir también en una falta al ordenamiento jurídico de Colombia? Pues lo que aquí sucede es que pues es una gran preocupación del presidente. Durante su campaña pues estableció aquí básicamente el tema de penalización de porte, porque lo que hay que tener claridad, y en esto que en Colombia sabemos, la dosis mínima es legal. Lo que había hecho la decisión del decreto de... No la consuma en espacio público. Le dicen no la consuma, vaya a su casa, consuma en su casa o en otro sitio, y lo que estaba penalizado era el porte. Lo que pasa es que esta sentencia y la orientación de la sentencia pondría en entredicho ese mismo fallo, cuando es una de las grandes preocupaciones, como lo ha señalado el presidente Duque, el tema de consumo y el microtráfico por los efectos que tiene en la vida, en la tranquilidad y en la seguridad nacional. Por eso aquí pues hay que tomar varios caminos.
El primer camino es sí pedirle a la Corte Constitucional que haga una revisión de la sentencia, porque como he señalado, la sentencia 221 del mismo magistrado Gaviria, que origina el concepto de la dosis mínima, señalaba que el legislador podía regular dónde, cómo, a qué edad consumir a través del Código de Policía, y eso es lo que el Estado colombiano tenía. Entonces aquí dos sentencias en sentido contrario, tiene que haber unificación de la sentencia. En segundo término, señalaba el doctor Porras que aquí era un ejercicio meramente académico, pero la verdad es que estos ejercicios jurídicos tienen implicaciones en la vida de los ciudadanos. Y lo que hemos visto desde 1994 es que varias sentencias de la Corte, con buena intención, con interpretación de la Corte Constitucional frente a los derechos de los colombianos, han derivado en problemas serios. Primero el de la dosis mínima, que luego se amplió a la dosis de aprovisionamiento que hizo que se disparara el microtráfico en todas las ciudades. Y ahora con esta sentencia que imposibilita y dificulta a los alcaldes luchar contra un fenómeno, pues lo que está hoy, este grito y este clamor desconcertante de todos los ciudadanos y de las autoridades es: esto tiene efectos en la vida, en la tranquilidad y la seguridad, y no nos da instrumentos para luchar contra el fenómeno que más afecta hoy la vida de los niños, los jóvenes en nuestros barrios de todas las ciudades colombianas. Concejal, yo entiendo que partiendo de la primera sentencia que legaliza la dosis mínima de droga en Colombia, usted decía, el legislador, en este caso, o le dan la facultad al legislador para regular todo el tema, para que las autoridades puedan intervenir. Y le voy a preguntar al señor Daniel Porras precisamente por esto. ¿Pudieran presentarse algunas acciones más adelante, en las próximas semanas, en los próximos días, grupos de abogados, asociaciones de padres, asociaciones civiles, para que, por ejemplo, se debata ese punto que ponía sobre la mesa el concejal Molano? La Corte Constitucional tiene prevista algunos mecanismos en este escenario. Lo que yo le diría al concejal que lo estaba escuchando atentamente es que una cosa es que una sentencia le reafirme la facultad que tiene el legislador de legislar, que eso es lo que le ha asignado la Constitución del 91 y las constituciones anteriores a la del 91 en este país y casi todos los países del mundo, que es la de legislar. Claro que el legislador tiene toda la potestad, la facultad, la competencia y el deber de legislar en el país, pero eso no significa que las legislaciones que hace el legislativo sean absolutas y que no vayan en contra o eventualmente puedan ir en contra de la norma constitucional. Para eso hay una revisión de la Corte Constitucional, para eso existe la Corte Constitucional, para eso hay una sanción presidencial después, para eso se hacen una cantidad de debates de acuerdo al tipo de ley que hacemos. Que le haya dado una sentencia de la Corte Constitucional la facultad al legislador para ejercer códigos que en realidad no se lo da una sentencia, sino que se lo da la Constitución. Eso no quiere decir que entonces todo lo que emita el Congreso de la República vaya a estar de acuerdo a las normas constitucionales y a las normas internacionales. Es bueno recordar que el legislador tiene un alto lugar en la sociedad, en la democracia y en el Estado, pero que quien ejerce la supremacía constitucional en el país es el constituyente primario. Yo aquí sí estoy en desacuerdo, porque el que permite a la Corte Constitucional, al Congreso legislar, no es la Corte Constitucional, es la Constitución, sí. Y por eso tenemos separación de poderes con igualdad de poderes entre lo que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero no me refería solo que te autorice la Corte Constitucional a legislar, sino lo que está haciendo la Corte Constitucional acá, y lo leo nuevamente, porque es que es muy diferente decirle que la Corte le permita legislar. No, lo que dice la sentencia del magistrado Gaviria 221, y lo leo textual, dice: a partir de liberal, desconocidos por las disposiciones, retirar del ordenamiento, regular las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de actividades y otras análogas, dentro de los cuales el consumo de drogas resulta inadecuado o socialmente nocivo, como sucede en la actualidad con el alcohol y el tabaco. Es esta manera propia las normas de policía que podrán ser difundidas. Eso fue lo que hizo el legislador colombiano. Hoy la sentencia de la Corte va en sentido contrario. Por eso tendrá la Corte Constitucional que unificar estas sentencias. Vamos a escuchar a Daniel Porras, que quería hacer una aclaratoria.
Sí, la aclaración, yo escuché al doctor Molano, no sé si me hice entender mal, quien le da la potestad y la facultad para legislar, no la Corte Constitucional, sino la Constitución, en cabeza del constituyente primario, quien así lo afirma. Pero me gustaría recordar que, como es el constituyente primario, aquel que le entrega la facultad al legislador para legislar, es aquel mismo constituyente primario quien plasma en su artículo 16, mucho antes de la facultad de legislar, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Me gusta la parte que obtiene el doctor Molano, que es una parte muy pequeña de una sentencia bastante extensa, y también sería bueno abordar la sentencia en su conjunto, no solamente por una parte, y no solamente abordar una sentencia, sino la línea jurisprudencial, para poder establecer de esa manera un poquito, me parece más exacta, cuál es realmente el planteamiento de la Corte Constitucional en estos años que lleva funcionando, porque sacar solo una parte yo creo que sería complicado o de pronto menos exacto para poder establecer realmente cuál ha sido el planteamiento de la Corte Constitucional coherentemente en estos años. Ahora, de esta manera, como se presenta esta sentencia, no ha sido publicada oficialmente, pero fue anunciada por la propia presidenta de la Corte Constitucional. ¿No se le pone un freno, en este caso a las autoridades, para poder actuar en contra de ese flagelo llamado droga, bien sea marihuana, cocaína, es decir, flagelo que de alguna manera daña a la sociedad, daña al ser humano? Por supuesto, y de ninguna manera lo que uno pretende, y yo en mi caso particular como concejal y como miembro del mismo partido del presidente Duque, estamos diciendo, la única manera es la manera restrictiva. Por supuesto, tenemos clarísimo que la forma de combatir el tema del consumo de drogas y sus efectos nocivos sobre la salud, sobre la seguridad, tiene que tener prevención, tiene que tener una política, por supuesto, de erradicación, tiene que tener una política de tratamiento, que es un tema muy grave a lo que sucede hoy. En el solo caso de Bogotá hay 120.000 consumidores y solo se están atendiendo 21.000 en los centros de salud y en los sistemas hospitalarios. Entonces tenemos una situación integral, pero lo que pasa es que en todos los eslabones de esta cadena se necesita el ejercicio de autoridad, y un ejercicio de autoridad donde usted permite que este microtráfico, que es un fenómeno nuevo, porque éramos un país exportador, pero ahora llenos de coca, se nos llenaron de consumidores y de expendedores de droga a los parques, pues necesita instrumentos de autoridad esta sociedad, y en este caso pues era lo que se ha logrado con el Código de Policía, y por lo tanto pues eso es lo que reclamamos hoy, porque se dejó sin instrumentos a la autoridad para poder cumplirle a los otros ciudadanos, al papá, a la mamá, al abuelo que se ha preocupado, que exige que ese tipo de comportamientos no se den en parques porque son nocivos en el resto de la tranquilidad y la convivencia en los parques y colegios de nuestros barrios. Daniel Porras, ¿se quedaron las autoridades de manos atadas tras esta sentencia? Digo, en la lucha contra el narcotráfico, perdón, contra el microtráfico y por supuesto el consumo. Habría que ver las cifras de consumo y microtráfico en el país. Yo escuchaba al concejal ahora hacer un paralelo y una conexidad entre el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol con el número de delitos. Puede ser que sea cierto. Digo puede ser, no porque esté desacreditando al concejal, ni mucho menos, sino porque no conozco las cifras exactas. Lo que sé es que el año pasado un noticiero había hablado de unas cifras de 800 hurtos y 35 homicidios al día en Bogotá. Son cifras del 2018. En el 2018 ya el Código de Policía tenía 2 años de vigencia. Yo no tengo la respuesta, pero sería bueno empezar a establecer algunas preguntas, como por ejemplo, si un Código de Policía que lleva 2 años en actuación permite que los parques, permite que se llenen de jíbaros, permite que aumente la delincuencia, los hurtos y los homicidios. Tendríamos que hacernos una pregunta que yo no creo que se responda acá, me parece que es de un orden académico para hacerlo responsable, de si realmente una normativa y una política de forma restrictiva y coercitiva es realmente la indicada para acabar
con el problema tan grave que tiene Colombia y doloroso y que nos afecta y nos aqueja a todos, que es el problema del consumo de sustancias estupefacientes. Bien, tengo que hacer una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom a la Noticia. Lo vamos a hacer, por supuesto, con la opinión de nuestros televidentes. Nuestra pregunta de hoy, ¿qué opina sobre la decisión de la Corte Constitucional que tumba la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y dosis mínima de droga en espacios públicos? Están respondiendo bajo la etiqueta numeral Sun Colombia. Tony, por ejemplo, nos escribe que así se fomenta un país de sinvergüenzas. Después, no se quejen. También nos escribe Roberto, que dice: pésima decisión que unos ociosos por hacer dizque un trabajo académico perjudiquen a la mayoría. Y tenemos también otro comentario de M. Roca. Dice: yo quiero y tengo derecho a un espacio público sano y seguro, y que hay de seguro pues que permitan que las personas que son inconscientes se tengan permiso para hacerlo. Es una pregunta que se hace. ¿Qué falta de valores? Ahí viene la reflexión. Magistradas, ¿dónde está su sabiduría? También. Expertos juristas reaccionaron a la decisión de la Corte Constitucional. Las opiniones están divididas. Escuchen. Para el constitucionalista Juan Manuel Charri, la Corte falló al no tener en cuenta una normativa que prohíbe el porte y consumo de estupefacientes en espacios abiertos. Yo creo que la Corte no tuvo en cuenta una reforma constitucional del año 2009 que dice expresamente que el porte y consumo de estupefacientes está prohibido. Esta decisión, sin lugar a dudas, desconoce los derechos que tenemos la población no consumidora a la tranquilidad, a un ambiente sano y a la seguridad. En mi criterio, lo que procedía era una decisión intermedia. Investigadores de Justicia consideran que a nadie se le puede restringir el acceso a la calle y al desarrollo de actividades en la misma. A nadie se le puede restringir el acceso a la calle bajo argumentos peligrosistas. El uso de las drogas en sí mismo no es una afrenta a la seguridad. Si bien se está de acuerdo con la despenalización del consumo de alcohol y de este tipo de sustancias, porque ello no se resuelve con procesos penales, sino con procesos de educación y de salud, lo que resulta ser inconstitucional, inconveniente e inaceptado en la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo es el consumo en espacios públicos. Los juristas concluyen que las autoridades deben garantizar que las personas que usan espacios públicos abiertos estén seguras. Escuchábamos allí la opinión del doctor Charri, reconocido jurista colombiano, por supuesto, y dice que la Corte falló en contra de una reforma que prohíbe el consumo y el porte de estupefacientes. Yo no lo tengo claro, pero le voy a dar la palabra al concejal Molano y luego a Daniel Porras, que es estudiante incluso de Derecho. Por supuesto, hay una legislación de orden constitucional que establece que esa situación está prohibida, consumo y porte en espacios públicos, y de ahí surge el decreto que saca el presidente para poder hacer la penalización del porte en espacios públicos. Eso es evidente, pero mire, a mí lo que pasa es que yo siento que a veces este ejercicio académico es importante, pero tiene efectos sobre la vida de los demás. Uno diría, por ejemplo, en Colombia hoy hay una legislación que dice está prohibido consumir cigarrillo en sitios privados. Y eso no ha sido demandado por el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, aquellos que consumen en sitios privados, básicamente se aceptó porque afectaban la convivencia de los demás en sitios privados. Eso no ha sido demandado porque no afecta el libre desarrollo de la personalidad. Entonces ahora, con base en esta sentencia, va a poder salir a decir, no, en los que todo el mundo puede consumir cigarrillo en sitios privados porque eso afecta el libre desarrollo de la personalidad. Ahí es donde uno encuentra unas incoherencias y unos sesgos en este fallo que naturalmente, por eso la reacción ciudadana, la reacción de las autoridades, la reacción de estos expertos constitucionalistas frente a un tema que realmente invade la vida y afecta la vida de la comunidad en su convivencia, en su seguridad. Señor Porras, usted escuchó, me confirma al señor Juan Manuel Charri cuando hablaba de esa reforma del 2009 que prohíbe el porte y consumo de estupefacientes y que esta sentencia de la Corte Constitucional iría en contra de esa reforma. ¿Lo escuchó? Sí, yo escuché la intervención del doctor Charri. Me causa un poco de asombro que el doctor Charri hable de una decisión, un fallo y una sentencia, cuando pues, hemos hablado con constitucionalistas y todos hemos llegado a la misma
conclusión, que es esperar a que salga la sentencia para poder establecer realmente qué consecuencias pueden derivar de ello. Lo que me parece un poco curioso, no solo lo que dice el doctor Charri, sino otras intervenciones que escuché, es que parece que los principios, los deberes y las normas del ordenamiento jurídico colombiano a veces nos conviene cuando es a nuestro favor, pero a veces estamos en contra. Entonces, a veces nos parece que la libertad de expresión nos sirve cuando nosotros necesitamos decir lo que nos conviene o con lo que simpatizamos. Pero cuando la libertad de expresión es ejercida por otras personas que piensan distinto, entonces ahí me molesta y creo que no deberían estar y no deberíamos convivir todos en el mismo ambiente, en el mismo aspecto. Nosotros lo que pedimos es que las entidades territoriales regulen dentro de su POT y dentro de su territorio los lugares donde deben existir las familias y coexistir las familias los domingos en la tarde, que puedan ir los niños a sus espacios, a sus parques, y que en esos mismos parques no haya consumo, que eso es importante que la gente lo entienda, pero que tampoco entonces vamos a penalizar y vamos a colocar medidas restrictivas y policivas a aquellas personas que dentro de su libre desarrollo y libres preferencias decidan ejercer dominio sobre su cuerpo como a bien les parezca. Es como decir que en una ciudad, por ejemplo en el caso de Medellín, puedan existir jardines y discotecas. Sí, claro que pueden existir jardines en una parte y pueden existir discotecas en otros lugares. No estamos pidiendo, haciendo una forma análoga, que coloquen una discoteca al frente de un jardín, ni más faltaba. Lo que nosotros estamos pidiendo es que dentro de un Estado social, democrático, pluralista y de democracia deliberativa, como es el Estado colombiano, pueda haber cabida para todas las personas. Ahora, nosotros entendemos el descontento de muchas personas con esta demanda. Yo los invitaría a que la leamos primero, a que también leamos cuando salga la sentencia de la Corte y también presentar que así como defendemos la libertad de expresión, tenemos que ser coherentes y entender que hay gente que está en desacuerdo, como el concejal Molano, como los alcaldes, como mucha gente que en redes sociales, por ejemplo, nos ha agredido de una u otra forma, nos han insultado, pero creemos que también eso hace parte del libre desarrollo de la personalidad, de la libertad de expresión, y que en un Estado democrático como el de Colombia deben haber muchos puntos de vista y todos pueden confluir pacíficamente por los medios legales, que es lo que estamos intentando hacer. Tenemos que se acabó el tiempo. Quiero agradecer a Diego Molano, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, y también a Daniel Porras, el demandante de la acción pública de inconstitucionalidad. Hasta aquí Zoom a la noticia. Gracias por estar con nosotros.